seminario es que podamos comenzar hablando brevemente de lo que implica una vivencia de pánico. Luego podemos centrarnos en la posibilidad de comprender el efecto que mindfulness tiene y también que podamos hacia el final entender algunos puntos del trabajo psicoterapéutico que conocemos científicamente. Me gustaría mostrar este gráfico que está aquí y que es un gráfico del Foro Económico Mundial, en donde podemos observar la prevalencia de los trastornos de ansiedad, de la depresión, del uso de alcohol en rojo, también del uso de drogas en un rojo más oscuro, del trastorno bipolar, de la esquizofrenia y de los trastornos vinculados a alimentación. Como vemos en este gráfico, claramente los desórdenes de ansiedad o los trastornos de ansiedad son los que más se presentan, ¿no? Obviamente, esto es solo una medida y hay que tener en cuenta siempre que el mapa no es el territorio y que aquello que estamos observando aquí no necesariamente coincide tal cual con la realidad, pero nos da una idea de la importancia que tienen los problemas o los trastornos de ansiedad cuando los abordamos y también de la importancia que tiene su atención. Y también nos da una idea de la razón por la cual se han desarrollado hace algunos años una serie de enfoques de tecnologías, de intervenciones que básicamente tienen por fin incidir en estos problemas. Nosotros vamos a hablar hoy de un tipo de tecnologías, un tipo de intervenciones que son las intervenciones basadas en mindfulness y vamos a intentar comprender de qué manera las intervenciones de mindfulness se han utilizado o se utilizan para trabajar con estos problemas puntualmente. Pero vamos un poco más allá. Me gustaría que revisemos un poco esta investigación y también podamos detenernos un momento en ella. Esto es una investigación que se hizo en el 2016 intentando cruzar datos de muchísimos países del mundo en relación con los ataques de pánico, puntualmente ataques de pánico y trastornos de pánico. Y en esta investigación se intentó, digamos, trabajar sobre una enorme masa de información y sobre los problemas de muchas personas del mundo. Fíjate lo que se observa aquí. En esta investigación se pudo comprobar, después de este análisis y después de cruzar datos de muchas personas del mundo, que hasta el 80.4% de las personas con episodios de pánico a lo largo de su vida tenían otro trastorno mental comórbido, en particular un trastorno del estado del ánimo o de ansiedad. Es decir, que generalmente cuando se presentaba un episodio de pánico, se presentaba 8 de 10 veces, digamos, en personas que ya tenían un trastorno de ansiedad o un trastorno del estado del ánimo, ¿no? Es decir, que cuando encontramos este tipo de problemáticas, es muy importante tener en cuenta esa comorbilidad, ¿no? También los investigadores e investigadoras se dieron cuenta de que solo en una minoría de personas el episodio de pánico precedió a la aparición de cualquier otro trastorno, ¿sí? Y también se dieron cuenta de que los ataques de pánico se asociaron con la posterior aparición de diversos trastornos mentales, mientras que los únicos no. Es decir, que mientras más episodios de pánico, ataques de pánico tenía una persona, más probable era que luego se presentaran otro tipo de problemas mentales como ansiedad, como depresión, etc. Por lo cual, entendieron que los ataques de pánico o los, digamos, episodios de pánico son un marcador de riesgo. ¿Qué significa esto? Que cuando se presentan en una persona nos están indicando ya que hay una alta probabilidad de que se presenten otros trastornos mentales, otros problemas asociados a ellos. Nosotros que trabajamos desde un enfoque contextual, vamos a hablar de problemas de ansiedad o problemas conductuales, sobre todo. Pero es importante aquí que podamos entender
¿qué es un episodio de pánico? Tal vez en el chat, porque sé que hay muchos psicoterapeutas aquí, y un saludo también a Sandra de Brasil, ¿podrías poner qué elementos constituyen un episodio, un ataque de pánico que tú conozcas? Así en el chat, lo puedes poner ahí. ¿Qué elementos constituyen que tú conozcas un episodio de pánico? Tenemos acá muchos psicólogos, psiquiatras, también psicoterapeutas. ¿Qué elementos componen? Lo puedes poner en el chat, ¿vale? Un episodio, un ataque de pánico. Te invito a ponerlo ahí en el chat. Hiperventilación, dice Cristina, muy bien. Hiperventilación, ¿qué más? Palpitaciones, sentir que algo terrible va a pasar, sudoración, miedo, entumecimiento, hormigueo, muy bien. Temblores. Excelente. El episodio de pánico se produce cuando en un momento dado una persona comienza a tener la sensación, respuesta, digamos, fisiológicas acusadas, que muchas veces van acompañadas, perdón, de palpitaciones, de sudoración, de dificultad para respirar y también pensamientos de temor a volverse loco, a que algo terrible va a pasar, a, por ejemplo, no poder escapar de ahí o no poder recibir ayuda en el caso de necesitarla, entre otros, ¿no? Esto es lo que se conoce como un ataque o un episodio de pánico, ¿no? Y esta sensación, como dice Claudia, de falta de control, ¿no? O de terror, de temor, es lo que llamamos episodios. Pero esos episodios que se presentan en muchas personas no se presentan de manera aislada, se presentan en momentos específicos de la vida. Lo que nos interesa en este seminario, más que entender el episodio, que es algo que se puede googlear fácilmente, es comprender cuáles son los aportes científicos en relación con el trabajo terapéutico frente a ellos. Y por esto es que vamos a hablar ahora de algo que a mí me parece muy importante, que es la teoría de la señalización interoceptiva y exteroceptiva, que proponen Murray y Renou hace relativamente muy poco. Es una investigación muy reciente y muy importante para entender cómo funcionan los trastornos de pánico. Desde hace algunos años, y en general las teorías con las que se han utilizado para comprender estos problemas científicamente son teorías vinculadas a las terapias cognitivas en general, aunque han habido teorías también desde las terapias humanistas, sistémicas, psicoanalíticas, ¿no? De todo tipo, ¿no? Pero cuando hablamos de las teorías que más, digamos, impacto, más aceptación en general han tenido, o más publicación científica han tenido, nos referimos a este tipo de teorías, ¿no? Ahora, estos autores proponen algo muy importante, y es que el ataque de pánico, este episodio, produce un trastorno de pánico. Ahora, ¿cómo se produce digamos, este recorrido desde un ataque de pánico a un trastorno de pánico? Bueno, lo que dicen es que hay factores de vulnerabilidad, hay cosas que hacen que ciertas personas sean más vulnerables que otras a la hora de sufrir un ataque de pánico. ¿Cuáles son? Primero, la predisposición genética, es decir, todos aquellos elementos que hemos recibido, digamos, a través de los genes. En segundo lugar, las experiencias adversas en la infancia o las ACEs, ¿no? Las famosas ACEs, es decir, estas experiencias que los niños viven y que están cargadas de violencia y de estrés y que hoy sabemos que en un futuro producen enormes cambios y tienen enormes consecuencias psicológicas. En la formación en trauma, intervención psicosocial, para aquellos que están tomando, que están aquí la formación en trauma o aquellos que conocen sobre trauma porque son especialistas en trauma, saben a lo que me refiero. ¿Qué es esto? Bueno, hace algunos años en Estados Unidos se hizo un estudio en el cual se pudo relacionar la violencia que sufrían ciertas personas en la infancia con los trastornos mentales y físicos que tenían en la adultez. Los investigadores y las investigadoras se dieron cuenta básicamente que
los problemas de peso, los problemas de alimentación, los problemas de consumo de drogas, los problemas de violencia, los problemas de pareja, etcétera, que muchas personas tenían en la adultez, tenían una relación directa con la cantidad de experiencias adversas a la que habían estado expuestos en la infancia. Básicamente, mientras más estrés infantil vivía una persona, mientras más violencia vivía una persona, más proclive era a tener más cantidad de marcadores de este tipo de problemas mencionados. Esto es muy importante, es tremendamente importante porque esto fue el inicio de lo que llamamos intervenciones basadas en trauma y que trabajamos, como comentaba recién, más profundamente en la formación en trauma e intervención psicosocial, pero ahora lo único que por lo que el tiempo me permite decir es esto, es que, claro, la fundamental forma de prevenir desde esta perspectiva los problemas de adultos futuros, depresión, ansiedad, etcétera, es trabajar sobre las condiciones dignas de vida en la infancia y el estrés infantil, el apego a los padres, etcétera. Esta es la forma más importante de prevención, ¿no? Bueno, pero además de esto, algunos factores de vulnerabilidad que tenían las personas, perdón, es enfermedad crónica. Las personas que tienen una enfermedad crónica como el cáncer tenían más probabilidades de tener ataques de pánico. El estado fisiológico, por ejemplo, una persona que está deshidratada tiene más probabilidades también de tener un ataque de pánico. Y desórdenes psiquiátricos comórbidos, como hemos mencionado recién, es decir, problemas psicológicos, mentales, como quieras llamarle desde tu perspectiva epistémica dentro de la psicoterapia, pero básicamente problemas mentales que estaban de fondo, ¿no? Están de fondo. Ahora, esto ocurre, esto que está de fondo, dicen Murray y Reno, lo que produce es, digamos, una base para la posibilidad de que se presente un ataque de pánico. Y algo muy importante que van a mencionar ellos es que en las personas que tienen ataques de pánico hay una sensibilidad innata a desencadenantes homeostáticos. Es decir, son personas que tienen una sensibilidad innata y fuerte a cambios internos. Es decir, que cualquier cambio interno puede ser un cambio en las palpitaciones, un cambio a nivel emocional, un cambio en la sudoración, un cambio, por ejemplo, en la interocepción, produce un estado de alarma en estas personas. Es decir, un cambio en las sensaciones internas, como puede ser una pequeña palpitación, una dificultad para respirar, el frío en la espalda, etcétera, produce un estado de alarma. El sistema nervioso se activa para responder a lo que considera, aunque no esté pasando, evidentemente, una situación de alarma, de peligro inminente. Ante este estado de alarma, que evidentemente tiene que ver con estructuras cerebrales como la amígdala, la ínsula, entre otros, ¿no? Hay una activación de respuestas vinculadas a sistemas que se encargan de responder a la amenaza. Y esto tiene que ver con una respuesta que obviamente va vinculada a la secretación de ciertos neurotransmisores, de ciertas hormonas, que tienen un fin muy concreto y es protegernos. Por esto es que vemos que en las personas aparece una vivencia de miedo, ansiedad, hiperventilación y respuesta cardiovascular. Es decir, esta respuesta no es una respuesta irracional, en un sentido científico al menos. Es una respuesta que claramente corresponde a una serie de eventos que se producen en las personas de manera privada, o sea, dentro de sí, y que comienzan con una, como decíamos recién, una alta sensibilidad a los cambios internos, una activación del estado de alarma y una consecuente hiperactivación, porque el organismo se pone en una fase defensiva. Ahora, evidentemente esto contrasta con lo que está ocurriendo fuera, ¿no? Porque en realidad, objetivamente, entre comillas, no hay ningún tipo de peligro, entre comillas, nuevamente objetivo, ¿no? O sea, sería muy común que una persona reaccionara así, no sé, si se encuentra de frente con un tigre, ¿no? Pero acá no estamos frente a un tigre, simplemente eso se produce sin un objeto
aparente cuando se produce aquí, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que este estado de alarma con el que termina la persona, lo que produce es una predisposición, es decir, digamos, una circunstancia de tensión como producto de la espera de la posible ocurrencia de un ataque de pánico a posteriori. Esto produce un estado de alarma, nuevamente, la activación de mecanismos de respuesta y amenaza, o sea, la persona está tensa ante la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir y activa, evidentemente, mecanismos de respuesta a esta amenaza, y ante esta respuesta, debido a que hay una sensibilidad a estos eventos, hay ataques de pánico recurrentes. Esto es lo que podríamos pensar, ¿no?, como un círculo de retroalimentación, ¿no? Es decir, la persona tiene ataques de pánico y ante la posibilidad de que vuelvan a ocurrir, genera, sin darse cuenta, una serie de desencadenantes o marcadores fisiológicos que a su vez, ante los cuales reacciona también con una sensación de amenaza, lo que produce que sea muy difícil salir de aquí, ¿no? En otras palabras, diríamos, estamos en una situación de arenas movedizas, como a veces se dice en ACT, ¿no?, en la terapia aceptación y compromiso, que también vemos en la formación en mindfulness y psicoterapia, ¿no?, que comienza prontamente. Es decir, estamos en una situación de la cual parece que es imposible escapar. Mientras más hago por salir de ahí, mientras más intento protegerme, mientras más intento estar seguro, más entonces se produce un estado de alarma. Mientras más control quiero tener sobre la situación, obviamente más se produce un estado de alarma y más se produce este ciclo recurrente de ataques de pánico, ¿no? Esto termina produciendo un estado de ansiedad anticipatoria y evitación, es decir, un estado de alerta constante, y de evitación de todas las circunstancias ante las cuales puede o podría encontrarme en una situación eh, parecida, ¿no?, que vuelva a ocurrir un ataque de pánico. Esto es muy importante porque esto lo que produce eh, es muchas veces la evitación de espacios donde yo efectivamente no pueda recibir ayuda, ¿no? Y esto es lo que está vinculado con otro problema o trastorno muy común. ¿Alguien sabe cuál es? Lo puede poner en el chat. ¿Cuál es el trastorno común al que está muy vinculado el trastorno de pánico? ¿Cuál es? ¿Cuál será? Muy bien, dice Cecilia, la agorafobia, ¿no? Es decir, el miedo a los espacios abiertos, diríamos, pero sobre todo el miedo a los espacios de los cuales es difícil escapar en el caso de requerir ayuda. Entonces vemos cómo esta sensación de alarma y este futuro desencadenante de, por ejemplo, un trastorno por agorafobia tiene que ver básicamente con una construcción previa que ha habido en la vida de una persona. Esto es muy importante porque a nosotros, cuando trabajamos con las terapias digamos, que se han investigado a lo largo de la historia, y cuando observamos lo que los investigadores e investigadoras han hecho para trabajar con estos trastornos, lo que observamos es que prestan mucha atención a este proceso interno, es decir, a cómo se ha ido construyendo esta vivencia y este cuadro. Y este constructo, este camino es muy importante para, lo sabemos hoy científicamente, los terapeutas que trabajan con mindfulness. Veamos a qué nos referimos. Pero para eso es importante comprender antes qué es mindfulness, ¿no? ¿Qué es el mindfulness? Jon Kabat-Zinn, uno de los principales precursores de mindfulness en Occidente, no el único, pero uno de los principales, un científico de la Universidad de Massachusetts, es uno de los que nos brinda una de las definiciones más conocidas de mindfulness, y es: mindfulness es
una conciencia especial, un tipo de conciencia especial que emerge al prestar atención al momento presente. ¿Qué significa esto? Traer la atención aquí y ahora. Pero no traerla de cualquier manera. John Kabat-Zinn dice, es traer la atención al presente de un modo abierto. Es decir, es prestar atención dando lugar a la vivencia, sin una intención de rechazar o de eliminar la vivencia, sino por el contrario, permitiendo la vivencia. Es lo que llamamos una atención al presente, pero de modo abierto. Y también de un modo amable, dice Joan Kabat-Zinn. ¿Qué significa amable? Que cuando practicamos mindfulness, lejos de lo que popularmente se puede pensar, la atención no es lo único y no es tampoco no es suficiente, ¿no? Como prestar atención, no es suficiente. Además de la atención, va a ser muy importante la actitud, ¿no?, con la cual yo me relacione con la vivencia actual. A veces puede que prestemos atención a lo que está pasando dentro nuestro, pero desde el rechazo, desde el enojo, desde una mente que intenta salirse todo el tiempo de lo que está sintiendo, ¿no? Piensa, por ejemplo, la última vez que sentiste estrés y recuerda cuál era tu actitud en aquel momento. ¿Realmente te pudiste dar cuenta de que sentías estrés? Y si te diste cuenta, ¿pudiste abrirte a la posibilidad de relacionarte con ese estrés como algo que es parte de tu vida como ser humano, como cualquier otra vivencia también? Si miráramos esto con ojos científicos y estadísticos, veríamos que muy pocas personas alrededor del mundo pueden hacer esto, pueden vincularse con las vivencias difíciles, de estrés, de pánico, de ansiedad, con la tristeza, etcétera, de un modo abierto, dando permiso, ¿no?, y centrándose en el presente. Por eso es muy importante la palabra un tipo de atención, es un tipo de atención, no es la atención con la que los seres humanos funcionamos usualmente, ¿no es cierto? O sea, si tú me preguntas a mí cuál es el tipo de atención que usualmente tienes, pues en general mi atención cuando tengo una vivencia difícil no suele ser esta, ¿no? Lo que ocurre es que, científicamente hablando, a partir de los años 80 se empiezan a hacer una serie de investigaciones que nos permiten entender que a partir de la práctica de este tipo de atención, los seres humanos podemos desarrollar una forma de responder a las situaciones difíciles diferente. Es lo que dentro de los estudios sobre mindfulness llamamos un rasgo mindfulness, es decir, una manera más o menos usual de responder a los eventos difíciles, como puede ser la vivencia de miedo, de angustia, de tristeza, de estrés, etc., ¿no? Es decir, a medida que las personas practicaban mindfulness, a medida que las personas repetían momentos de, de conciencia plena, es decir, lo que llamamos dentro de los estudios sobre mindfulness un estado de conciencia plena o un estado de mindfulness, o sea, que puede ser un momento en el cual yo estoy completamente presente, abierto y relacionándome sin juicio con lo que está ocurriendo ahora. A partir de esto, cuando esta vivencia se repetía, todo nuestro sistema nervioso y todo lo que somos nosotros aprendía a recuperar y a volver ese estado, tanto cuando practicamos mindfulness, pero sobre todo en momentos en los cuales estamos experimentando estas vivencias difíciles. Esto fue muy importante científicamente hablando para muchos contextos dentro de las ciencias cognitivas y del comportamiento, pero fue tremendamente importante dentro del contexto psicoterapéutico. De hecho, mindfulness, uno de los contextos en los cuales más ha incidido e influido mindfulness es en el contexto psicoterapéutico. Y esto dio lugar a que se desarrollaran las llamadas psicoterapias basadas en mindfulness o vinculadas con mindfulness o informadas en mindfulness, pero que sintéticamente podemos definir como terapias que toman parte o digamos que parte del enfoque terapéutico o todo el enfoque terapéutico está
inspirado y en el cual participan prácticas de mindfulness. Estas prácticas de mindfulness son prácticas que van desde la práctica de mindfulness sentados, o sea, la práctica que tal vez conocemos porque la hemos visto en un dojo de meditación, ¿no? Nos sentamos y en silencio nos disponemos a mantenernos presentes, atentos y sin juicio, momento a momento, ¿no? Durante algunos minutos, ¿no? Y esta es la práctica más común, ¿no? La más conocida al menos. Pero la conciencia plena no depende de una postura física, ¿cierto? Podemos estar plenamente conscientes cuando comemos también, ¿no? O sea, podemos comer más o menos conscientes. Te invito a recordar, por ejemplo, si hoy al desayuno o depende del horario en el que estás, porque hay gente de todos lados, de muchos usos horarios, ¿no? Te invito a recordar si estuviste realmente presente en este momento donde tú comías. Tal vez tú puedes pensar, bueno, ¿a quién le importa? O sea, es solo comida, yo solamente estaba comiendo. ¿Por qué habría de estar totalmente presente allí? Y te invito a observar cómo probablemente esta idea de por qué habríamos de estar presentes o qué sentido tiene que ver justamente con la educación que hemos recibido y con la manera en la que hemos sido educados. Es decir, no es casual que un cliente dentro de la psicoterapia comience a practicar mindfulness por primera vez, como tampoco es casual que no sepa cómo relacionarse con las vivencias difíciles. Esto se debe a que, entre otras cosas, es parte de una sociedad en la cual muy pocas veces, si no nunca, tenemos espacios para aprender a vincularnos de manera abierta y de manera presente con lo que nos ocurre. Para empezar, porque muchas veces ni siquiera es importante en el discurso privado y oficial, ¿no? Pero en segundo lugar, porque crecemos con la idea de que debemos estar constantemente haciendo algo. Esto es importante porque en el espacio terapéutico el cliente también llega, yo diré cliente porque trabajamos desde un enfoque contextual y creemos que es una persona activa. Dentro del contexto terapéutico, la persona que trabaja o que sufre un trastorno de pánico, un trastorno de ansiedad, está viviendo también desde este tipo de educación, ¿no? Entonces, no es casual que no sepa bien qué hacer con lo que le ocurre. Es importante no olvidar que nosotros como terapeutas tampoco somos ajenos a esto y que hay una mente por defecto, como decimos en mindfulness, que constantemente está actuando en nosotros y que incluso aunque seamos terapeutas, los científicos y científicas lo han estudiado bastante bien, los terapeutas no son inmunes a la ansiedad y necesitan la práctica del propio mindfulness constantemente, precisamente porque por defecto tendemos a identificarnos con nuestros pensamientos, tendemos a intentar quitarnos de encima las vivencias difíciles y nos cuesta mucho estar con ellas, ¿no? Es decir, es una práctica. ¿Qué significa esto? Que es algo que no se hace solo y que requiere entrenamiento. Por tanto, es muy importante, ¿no?, comprender que hace 40 años en Occidente hay un enorme cambio que tiene que ver con la incorporación de la meditación, algo que hace mucho tiempo muchas personas que trabajaban con la meditación sabían que iba a ocurrir, pero dentro del enfoque psicoterapéutico, la incorporación de mindfulness es para mí y para muchos otros profesionales uno de los cambios más importantes del siglo XX y XXI. Es decir, el comienzo de una psicología que ya no se centra en el yo, sino que se centra en la conciencia. Y la conciencia también de esto que ocurre dentro nuestro. Y esto es tremendamente importante. Por lo cual, aquí quiero mostraros un gráfico que muestra las publicaciones desde 1966, las publicaciones vinculadas a mindfulness, las publicaciones sobre mindfulness, hasta el 2020, ¿no? Aquí se distinguen entre artículos y revisiones. Yo solamente quiero mostraros
los gráficos, no voy a hacer ninguna distinción, pero bueno, como pueden ver, van en aumento, ¿no? En el año 2020 ya hay más de unas 2.500, casi 3.000 publicaciones en el año 2020 sobre mindfulness, ¿no? Lo cual es mucho. Lo que implica, ¿no?, es que justamente, ¿no?, este interés científico no es casual, ¿no?, tiene que ver con que los científicos y científicas comienzan a darse cuenta de que la práctica de mindfulness tiene un enorme efecto en la vida de las personas, tanto a nivel preventivo, pero también a nivel de trabajo con síntomas mentales o con problemas mentales, ¿no? Hoy hablaremos de uno de estos problemas, ¿no? Pero estamos en un momento especial de la historia en el cual la práctica meditativa ha ingresado a Occidente y ha ingresado también vinculada a la ciencia, entre otras cosas, porque la práctica de mindfulness también se puede hacer fuera de la ciencia, y podemos poner a disposición el trabajo con diferentes personas que tienen problemas de este tipo, ¿no? Y veo que en el chat algunas personas ponen, bueno, mi vida ha cambiado a partir de la práctica de mindfulness. Yo creo que la vida de muchos de nosotros ha cambiado, ¿no?, a partir de la práctica. Eh, Debemos mucho a la práctica. Y, y esta práctica de mindfulness, para quienes la hemos vivido, ha representado muchos beneficios, ¿no? Eh, para algunos de nosotros ha implicado, por ejemplo, dejar de fumar, controlar circunstancias vinculadas a la alimentación, al estrés, a la ansiedad. Tal vez muchos de nosotros lo hemos conocido en consulta, ¿sí?, con un terapeuta que trabajaba desde este lugar, ¿sí?, o en la enseñanza. Pero quisiera mostrarte aquí un experimento que se realizó con mindfulness y dolor en la sensibilidad visceral. Puntualmente, un experimento que se hizo en personas que tenían una alta sensibilidad intestinal, las personas que tenían trastorno por dolor, digamos, y alta sensibilidad intestinal. Entonces, lo que algunos investigadores e investigadoras hicieron fue entrenar dentro del contexto terapéutico a las personas en el trabajo con mindfulness. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo que ocurrió fue que este entrenamiento con mindfulness lo que promovió fue la capacidad para la no reactividad. ¿Qué significa no reactividad? Bueno, usualmente estamos reaccionando a todo, ¿no? Cuando, por ejemplo, sentimos algo que nos incomoda, tendemos a lo mejor puede ser fumarnos un cigarrillo, a lo mejor puede ser comer algo, a lo mejor puede ser hablar de algo con alguien, a lo mejor puede ser enojarnos, ¿no? Es decir, todas son formas de reaccionar, ¿no? La no reactividad la podríamos definir como una respuesta consciente. No es no reaccionar, sino es tomar conciencia de los impulsos sin rápidamente saltar a una actitud o conducta impulsiva, como puede ser fumar u otra cosa, ¿no? Y esta no reactividad, esta capacidad para estar presente con las vivencias, produjo un impacto importante en vivencias que estas personas ya tenían de antes. ¿Qué les pasaba a las personas que tenían este tipo de trastornos? Bueno, primero, que interpretaban las sensaciones de dolor. O sea, tendían a pensar, uff, esto es horrible, ¿por qué me pasa esto a mí? Esto es lo peor, a lo mejor me voy a morir, a nadie más le pasa lo mismo, esto es una maldición. Esta reinterpretación de estas sensaciones de dolor, aunque son comprensibles, producen un enorme sufrimiento, ¿no es cierto? Porque entonces ya no solamente está el dolor, sino que además está todo aquello que le hemos puesto al dolor. La crítica hacia uno mismo, hacia la vida, hacia las circunstancias. E incluso podemos llegar a quedar, eh, digamos, tremendamente eh, enredados en nuestro propio discurso mental sobre lo que está ocurriendo. Esto es muy importante.
Porque la práctica de mindfulness demostró ayudar a las personas a poder distinguir entre este discurso mental que producía muchísimo dolor y las sensaciones físicas. Les permitió no dejar de sentir el dolor en el intestino, sino dejar de transitar todo este sufrimiento que se producía a partir de la rumia catastrófica que venía después de sentir estas vivencias, ¿no? De pensar y mirarse como seres, digamos, en una situación catastrófica y solitaria, ¿no? Por otro lado, además, mindfulness permitió que las personas pudieran ser conscientes de la sensibilidad visceral, que pudieran darse cuenta de lo que sentían de una manera mucho más completa. ¿Sí? Y también impactar en un punto muy importante que es el pensamiento catastrófico sobre el dolor, ¿sí? Que tenía que ver, por ejemplo, con el miedo a morirse, la dificultad para ir a lugares sociales por miedo a sentir dolor, ¿no? Tengamos en cuenta que estas personas luego tienen una serie de correlatos de vida que hacen que muchas veces terminen produciéndose un fuerte aislamiento. Por tanto, esta práctica que se hacía eh, constantemente con las personas permitió dos cosas. Primero, disminuir la severidad del problema. Y tú te preguntarás, bueno, pero ¿qué tiene que ver practicar mindfulness con sentir menos dolor? Lo que ocurre aquí es que todo esto que hemos mencionado, de reinterpretar las sensaciones de dolor, la sensibilidad visceral y el catastrofismo, están vinculados al estrés. Y cuando se produce una vivencia de estrés, cuando mi organismo se hiperactiva, porque mi mente está constantemente planteando escenarios catastróficos, lo que ocurre es que esa hiperactivación, incide negativamente en las sensaciones de dolor. Entonces, paradójicamente, la posibilidad de abrirme a las circunstancias difíciles tal y como son, me permite dejar de luchar contra ellas mentalmente. Y abandonar esta lucha mental es muy favorable para bajar los niveles de estrés. Pues esto implica dos cosas. El por qué las personas, mientras más estrés sufren, más perjudican sus problemas orgánicos, como también permite explicar el por qué la práctica de mindfulness, al producir una disminución en el estado de estrés, termina también produciendo una mejora en el organismo. Pero es más que esto, ¿no? Darnos cuenta de lo que sentimos nos ayuda a la regulación emocional y a la regulación también fisiológica. A veces metafóricamente lo decimos en las formaciones, ¿no? Lo primero que tiene que pasar para poder hacer algo con lo que nos ocurre, hacer algo sabio o algo realmente fructífero, es prestar atención a lo que está pasando de una manera abierta, presente y sin juicio. Y muchos de nuestros clientes jamás han prestado atención de esta manera, como hemos mencionado, porque han vivido y crecido en un contexto en el cual esto es realmente la excepción y no la regla. Entonces, los investigadores se dieron cuenta de que esto mejoraba, en síntesis, la calidad de vida de las personas que vivían este tipo de trastornos. Pues esto es muy importante porque en el trastorno de pánico y en los procesos de pánicos ocurre también lo mismo. Las intervenciones psicoterapéuticas en general se han dividido históricamente en dos, ¿no? Aquellas que buscan la relajación progresiva y la reestructuración cognitiva de las personas que tienen vivencias de pánico, o sea, cambiar lo que pensamos sobre lo que está ocurriendo, cambiar el mindset, cambiar la manera en la que entendemos lo que está pasando, verlo de una manera más racional, verlo de una manera más clara, ¿no? O ayudar al cliente a que pueda relajar su cuerpo en estos momentos. Y otro tipo de intervenciones, dentro de las cuales están las intervenciones en psicoterapia basada en mindfulness, se han centrado en introducir el estado de pánico dentro del contexto terapéutico. Es decir, dentro de la psicoterapia, trabajar con la posibilidad de que el cliente pueda reexperimentar
estas vivencias. ¿Y por qué es tan importante reexperimentar estas vivencias? Bueno, es tremendamente importante porque cuando podemos vivir estas sensaciones en un contexto seguro, apropiado, protegido, entonces nos dicen las investigaciones, las personas son capaces de poner en práctica nuevos mecanismos de enfrentamiento, cambiar la manera en la que se relacionan con estas vivencias, ¿no? Y esto es muy, muy importante, ¿no? ¿Qué ocurre a posteriori? Bueno, que dentro de las investigaciones sobre trastorno de pánico y mindfulness comienzan a establecerse algunos programas de trabajo. Uno de los más famosos e importantes que quiero comentar hoy contigo es el de la terapia cognitiva basada en mindfulness para el trastorno de pánico. Este es un programa que vemos en la formación en mindfulness y psicoterapia, y es un programa que además se ha estructurado, ahora lo veremos de manera muy sucinta, muy esquemática, se ha estructurado hace algunos años de la mano de Sindel Segal, hablé de esto en un seminario anterior, y que básicamente es un programa que emerge de los programas de intervención con mindfulness y estrés. Lo que se busca con el programa de terapia cognitiva basada en mindfulness es que las personas puedan practicar mindfulness durante 8 sesiones. 8 sesiones de práctica de mindfulness dentro de un contexto terapéutico. Durante estas 8 sesiones se invita a las personas a practicar mindfulness de muchas formas. Mindfulness con movimientos conscientes, mindfulness recostados, mindfulness sentados. Este sábado que viene tenemos la formación en instructores de mindfulness, haremos la práctica de movimientos conscientes de pie, por ejemplo, ¿no? Que es una serie de movimientos en los cuales las personas van cultivando la conciencia plena durante el movimiento consciente, ¿no? Algunas veces, cuando vemos los trabajos científicos sobre mindfulness, nos preguntamos, ¿realmente en la terapia basada en mindfulness los terapeutas ponen a los clientes a hacer movimientos conscientes? Y la respuesta es sí, claro. Es una terapia que avanza y se extiende mucho más de lo que a veces la terapia de diálogo o la terapia conversacional hace, que es hablar, lo cual está muy bien, pero aquí también el cuerpo tiene un papel importante en las terapias basadas en mindfulness, el movimiento, la respiración y la conciencia sobre todo. Es una terapia que va más allá de la terapia conversacional sin, por supuesto, sin que esto sea algo mejor ni peor. Es una forma diferente de terapia, ¿no? Entonces, en esta terapia que pusieron en juego estos científicos con personas que tenían trastornos de pánico, fíjense lo que hicieron. Primero trabajaron en la sesión 1 con psicoeducación, hablando del trastorno de pánico y del piloto automático. Oye, es importante tener en cuenta, decían, lo que es el trastorno de pánico para identificarlo, pero también entender que muchas veces estamos en piloto automático. Nuestra mente está funcionando sin conciencia, ¿no? Piloto automático es esto, ¿no? Sin conciencia. Totalmente, eh, digamos, como se dice en inglés, mindfulness, o sea, sin conciencia plena. Todo lo contrario, inconsciencia plena, diría. Y esto propicia muchas veces las vivencias de ansiedad. A lo largo de los encuentros se van trabajando con diferentes áreas, ¿sí? No voy a mencionar todas, pero quiero extenderme sobre algunas, como por ejemplo el mindfulness de la respiración. En estos tratamientos se enseña a las personas a tomar contacto con su respiración y a permitirles que puedan apoyarse en su respiración como un ancla, como un lugar seguro al que volver cuando experimentan vivencias difíciles. Y que a partir de ese vincularse con la respiración puedan trabajar y abrirse, ¿no?, a las vivencias de pánico cuando ocurren, ¿no? Algo muy importante que se ve también en este enfoque es los pensamientos no son hechos. Muchas de las personas que tienen trastornos de ansiedad en general y trastornos de pánico en particular tienen un problema. Se creen todo lo que piensan. Es decir, se relacionan con sus pensamientos como si fuesen hechos. Tal vez a ti también te pasa lo mismo en este momento, ¿no? Tal vez para ti es difícil distinguir entre un pensamiento y un hecho.
Si te pasa eso, muy probablemente es porque estás acostumbrado a fusionarte con tus propios pensamientos, ¿no? A creértelos. Entonces, así. Esto tiene un montón de marcadores vinculados a los trastornos mentales, a los problemas mentales, ¿no? Está clarísimo. Las personas con depresión y con altos niveles de ansiedad tienden a creerse más sus pensamientos que las personas que se los creen menos, que en general pueden ser más flexibles, ¿no? Entonces, a partir de esto, ¿no? Pudieron entender que no porque pensemos algo necesariamente tenemos que dejarnos llevar por eso. Es decir, vincularnos de esta manera con los pensamientos tiene un enorme efecto terapéutico, ¿no? En la sesión 7 trabajaron sobre cuál es la mejor manera de cuidarse a uno mismo e hicieron algo muy importante, que es el estímulo para afrontar la agorafobia y un breve entrenamiento en la exposición. ¿Qué significa esto? Dentro del contexto de la terapia, invitaron a lo que llamamos en mindfulness relacionarnos con la dificultad. Hay una meditación específica dentro de la práctica de mindfulness que se llama abriéndonos o relacionándonos con la dificultad. Una vez que un cliente ha aprendido a mantenerse en estados de conciencia plena sucesivos, puede abrirse a también relacionarse con las experiencias difíciles, a dejar de evitarlas, metafóricamente, a acercarse a aquello que teme paulatinamente, poco a poco y con el acompañamiento psicoterapéutico, ¿no? Y esto es muy importante porque solo a partir de esa relación, esa exposición a las vivencias difíciles, es que podemos cambiar estos patrones conductuales que se repiten inconscientemente fuera, ¿no? Eh, Otros enfoques tratan de otras formas de relación con estos problemas. Hay muchos de ellos. Uno de los ejemplos es la terapia DBT, o lo que se llama en inglés DBT, eh, y terapia dialéctica comportamental, eh, creada por Marshall Linehan y una terapia que también vemos en la formación y en la cual, por ejemplo, se enseña a los clientes que tienen vivencias de pánico a observar lo que está ocurriendo cuando ocurren las vivencias, es decir, a notar sin juicio qué está pasando. Por ejemplo, notar las sensaciones poco a poco, notar las emociones que surgen, notar los pensamientos que aparecen y poder notarlos sin intentar cambiarlos, abriéndonos a notarlos como eventos mentales, pero también poder describir lo que pasa. Es importante la descripción porque la descripción nos permite dar un paso atrás para mirar lo que ocurre. Entonces, observar y luego poder describir las vivencias en momentos difíciles permite crear este contexto, este ambiente de conciencia abierta y sin juicio tan poco frecuente en la vida de las personas en general, pero en la vida de las personas con problemas de pánico en particular, ¿no? Y por último, participar. ¿Qué es participar? Es comprometernos con lo que estamos haciendo. Si estamos, por ejemplo, si en ese momento íbamos caminando por la calle a comprar pan, participar de esa experiencia, meternos en la experiencia. Una de las formas más ancestrales de práctica meditativa a nivel histórico es el hacer, el trabajar, ¿no? El hacer algo con todo el alma, con toda la conciencia. Esto es parte también de la práctica de mindfulness, el estar allí con eso que hacemos. Esto sería el participar. Entonces, como ves, cuando se trabaja en este tipo de intervenciones con trastornos de pánico, la intención es poder ir poco a poco acercándonos dentro del contexto terapéutico a estas vivencias, pero desde un lugar protegido, entendiendo qué es lo que nos está ocurriendo y sobre todo cultivar ciertas habilidades. La terapia basada en mindfulness es una terapia de habilidades, ¿no? Se trata más que de corregir algo que está mal, se trata sobre todo de desarrollar habilidades que los clientes o no han desarrollado o no ponen en práctica, ¿no? Y se trata de hacerlo también con la conciencia de que nosotros claros, ¿no? De que nosotros claros
de que nosotros, mismos, eh, estamos en el mismo barco, como dice Stephen Hayes, ¿no? Del cliente. Es decir, también tenemos vivencias de ansiedad, muchas veces sentimos miedo, ¿no? A no tener el control, y que por eso precisamente podemos comprender lo que ocurre, ¿no? Algunas opciones de trabajo terapéutico son la terapia cognitiva basada en mindfulness, como mencioné recién, el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, pero hay otras terapias que han surgido con el tiempo a partir de estos programas y que se tratan sobre todo estos problemas de ansiedad de una manera puntual, ¿no? Por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso, creada entre otros, por Stephen Hayes, que es una terapia que se basa sobre todo en cultivar habilidades de mindfulness, de aceptación y también de compromiso con los valores. La terapia dialéctico-comportamental, que también vemos junto a ACT en la formación en psicoterapia, y que básicamente se trata en construir habilidades para relacionarnos con las vivencias difíciles poco a poco, desarrollar también estas habilidades en un contexto protegido y metodológicamente cuidado. Y también la terapia basada en la compasión. Hay terapias que han evolucionado. La maestra Inés hablaba en la sesión anterior de estos seminarios sobre las terapias basadas en la compasión, terapias que han evolucionado a partir de las terapias basadas en mindfulness y que no solamente buscan cultivar la conciencia plena en el cliente, sino además ayudarle a desarrollar una vivencia compasiva ante su propio sufrimiento, el sufrimiento de los demás, y toman la compasión como un elemento clave dentro del trabajo. Estos enfoques eh, que vemos a profundidad en la formación, lo que quiero señalar ahora es, básicamente, son diferentes formas de abordar estos problemas. Y lo interesante para poder abordarlos es que hay una línea en común, hay una línea que une a la mayoría de los enfoques basados en mindfulness, y es lo que me gustaría señalar aquí, ¿no? Y lo primero es, cuando trabajamos con una persona que tiene un trastorno de ansiedad, lo que sabemos científicamente, o que tiene un trastorno de pánico, lo primero a tener en cuenta es que el terapeuta tiene que tener una práctica personal. Solo a través de la práctica personal un terapeuta puede congeniar y puede vincularse con lo que le ocurre a una persona en consulta. Eso tiene que ver con que la práctica de mindfulness es paradójica, es rara, es algo que no está dentro de nuestra sociedad, al menos históricamente. Por tanto, la práctica nos permite vincularnos con ese tipo de atención específica y llevarlo a la consulta, llevárselo a la consulta para compartir esta vivencia con los clientes. Todos sabemos como terapeutas que una de las influencias más importantes dentro del contexto terapéutico es la propia actitud del terapeuta. Más que lo que el terapeuta dice, los clientes parecen prestar atención a lo que el terapeuta hace. Y sobre todo, no tanto al qué, sino al cómo lo hace. La manera en la que el terapeuta respira, la manera en la que el terapeuta escucha, la manera en la que el terapeuta se vincula con sus propias emociones. Y este ser también plenamente conscientes como terapeutas es fundamental, es la base de la construcción, como llamamos nosotros, de un perfil de terapeuta que trabaja con mindfulness, ¿no? Primero nosotros cultivamos esta capacidad y desde esta capacidad podemos situarnos frente a otro u otros desde un lugar legítimo, desde un lugar verdadero, ¿no? Como dice John Kabat-Zinn, podemos no pedirle algo al cliente que no hemos hecho nosotros ese mismo día, ¿no? Podemos ser coherentes. Nosotros llamamos a esto ética basada en la práctica, ¿no? A partir de esa práctica personal, el terapeuta puede comenzar a utilizar otras estrategias específicas que hemos visto en los seminarios, que vemos en extenso en las formaciones, pero que básicamente devienen de esta base experiencial fundamental que los terapeutas tienen. Los terapeutas que trabajan con mindfulness son primero practicantes, primero meditadores, y deben practicar durante un tiempo suficientemente largo antes de poder trabajar con otros, ¿no? Por eso los entrenamientos tienen que durar un tiempo y tienen que implicar práctica, necesariamente, práctica personal, pero no solamente práctica personal, porque la práctica personal tampoco es suficiente.
No por practicar mindfulness yo puedo, evidentemente, trabajar, ¿no? Tengo que tener la capacidad, ¿no?, de comprender científicamente, psicológica, psiquiátricamente, psicoterapéuticamente el problema. Entonces aquí es importante el rol de la evaluación, la posibilidad de evaluar adecuadamente. Hay una serie de herramientas que nos permiten evaluar la flexibilidad cognitiva, comportamental, el estado de conciencia plena de una persona. Por ejemplo, el test de mindfulness disposicional es una forma de hacerlo, ¿no? Para quienes les interese este test, pueden escribirnos un correo y se los facilitamos. Eh, También herramientas para medir la flexibilidad psicológica, como el Exaflex dentro de la terapia ACT que vemos en la formación, pero que básicamente nos permite medir la presencia de las personas, cuán presentes están, cuánto se mezclan con sus pensamientos, cuánto son capaces de aceptar vivencias difíciles, etcétera, ¿no? Una serie de recursos que es importante evaluar, ¿no? Es muy importante, sobre todo en trastornos vinculados a estos problemas de pánico, el avance progresivo. Que expongamos a las personas no significa que lo vamos a hacer de manera, eh, digamos, no consciente, sino que esta exposición tiene que ser dirigida con una conciencia del trauma, o sea, con una conciencia de que muchas veces cuando exponemos podemos retraumatizar a las personas y que por esto es importante, primero, vamos haciendo prácticas sencillas de mindfulness, vamos poco a poco cultivando esta conciencia plena en terapia y para esto nos sirve mucho practicar in situ. Los terapeutas que trabajan con mindfulness practican con sus pacientes dentro de la sesión de terapia. Practicamos juntos. Y esto es muy importante porque permite que el cliente vaya poco a poco asimilando la práctica como parte de su vida y también vaya pudiendo ver cómo se siente al hacerlo en compañía del terapeuta, ¿no? O sea, que la práctica es parte de la terapia, ¿no? No es un añadido, es un centro de la terapia. Por eso es importante que tú te sientes con tus pacientes a practicar mindfulness, pero con el objetivo de trabajar experiencias que han surgido previamente en terapia, ¿no? Y algo muy importante, digamos, a nivel estratégico con los trastornos de pánico es precisamente esto que mencionábamos, el poder poco a poco ir invitando a la dificultad para poder ir encontrando esta capacidad de relacionarnos con las vivencias difíciles, ¿no? Esto es a veces recordar la experiencia, contar lo que ocurrió en terapia, poder poco a poco ir llevando conciencia a cómo me siento, qué estoy experimentando, si emergen palpitaciones, llevar conciencia a esto, qué ocurre con el cuerpo, si hay un cambio de temperatura. Es decir, poco a poco vamos observando la mente, pero como ves, hay un trabajo previo de conciencia que nos permite en este momento poder, digamos, poner al servicio del trabajo con la exposición esa conciencia plena previa. Por tanto, es una terapia que requiere tiempo, pero que tiene objetivos muy claros, ¿no? Y también les pido, ¿alguien tiene el audio abierto? Si es tan amable, si son tan amables de observar para que no se meta el ruido a la sala. Gracias. Y es muy importante reforzar cambios positivos también en terapia. Cada vez que el cliente se permite salir a la calle, cada vez que va a hacer deportes, por ejemplo, después de un momento en el que no los hacía, entonces nosotros reconocemos este cambio. Es muy importante saber, digamos, reforzar los cambios positivos de las personas en terapia. No da igual, ¿no? Este modelo clásico de terapia en el que el terapeuta no decía nada y simplemente observaba de manera objetiva, aquí no funciona. Está muy bien para otros contextos, pero aquí la terapia va muy por otro lado, ¿no? Se trata de relacionarnos y de también reconocer los logros que tiene un cliente en terapia. Entonces, algunas claves: práctica de mindfulness del terapeuta previa, práctica en conjunto con el cliente, poco a poco ir poniendo el foco en las situaciones difíciles, invitando a la dificultad de una manera segura y sensible al trauma, y también reconocer todas aquellas conductas que se producen fuera de terapia y que son conductas vinculadas a valores, a cosas que el cliente quiere realizar, ¿vale?